cuando se empezó a hablar de estos temas de diversidad sexual, antes del 2006, que existió pues, la primera política pública aquí en Bogotá, también entre las organizaciones había esa discusión, ¿sí? Que va primero la S, o que va la G, o la B, o la T, ¿sí? Y como este problema también a raíz de ese movimiento tan fuerte de mujeres, ¿cierto? En el cual se debería haber un doble reconocimiento, ¿sí? Uno por ser mujeres y otro por ser lesbianas. Entonces ahí hubo como este tipo de discusiones. Frente al tema de los reconocimientos han habido unos cambios en cómo, por ejemplo, el tema con los niños intersexuales, de cómo las cirugías en un principio era una decisión que hacía el padre o la madre y decía, es que tiene más cara de niño o de niña, entonces de una cortemos o peguemos, ¿sí? Y cómo a través de todo este proceso social se ha llegado también a que este derecho existe y no solamente existen las personas mayores de 18 años, sino también los niños tienen derecho a expresar su sexualidad en los colegios y entonces a raíz del trabajo también jurídico se han reconocido, por ejemplo, que los niños tienen una identidad sexual también, que los niños tienen una sexualidad. El tema también de transformar estos imaginarios y pensar en que la familia puede estar compuesta no solamente por tradicionalmente papá, la mamá y los hijos, sino que una familia también puede ser dos personas del mismo sexo, o también puede ser una persona con su perrito, o también puede ser una persona como las familias que normalmente no existen, ¿sí? En la cual está la madre soltera con la abuelita y los hijos. Toda esta dimensión, esta transformación de lo que nosotros creíamos que era lo único posible, se ha generado a través del tiempo. El cómo las cirugías estéticas, o lo que nosotros llamábamos cirugías estéticas en las personas transgénero y transexuales, están relacionadas directamente con el derecho a la identidad, están relacionadas directamente con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces creo que son lugares diferentes, como lo decía la compañera, en los cuales esa misma diversidad ha empezado a aflorar, ¿sí? Y ese reconocimiento de aspectos que originalmente pensábamos que no lo tenían, porque teníamos solamente como una visión blanco y negro respecto a esta dimensión del ser humano. Hay un punto articulado a estos reconocimientos que se juegan en diferentes planos, por ejemplo, en los planos que se juegan ya los órdenes de las luchas entre los grupos sociales. Entonces hay un punto fundamental que son las dinámicas de las participaciones, las dinámicas de participación, que también son interesantes y complicadas, ¿no? Ese es un mundo que se va a jugar de un lado en los lógicos de los reconocimientos en el marco de las comunidades mismas, pero frente a otros tipos de comunidades también va a estar el asunto allí, y de cómo se reivindica, cómo se domina y también cómo se juega. De otro lado, por las prácticas políticas que tienen diversos como niveles, ¿no? Una cosa de, pues claro, los grupos de participación social son práctica política y juegan en una dinámica, pero también están como todas estas reglas de los juegos estatales, del acceso a las posibilidades de estar en espacios que tienen efectos sobre la producción del ordenamiento jurídico, o sobre las lógicas administrativas, o sobre las determinaciones de asuntos que tienen que ver con cómo se plantea el espacio, en qué consiste, o cómo se plantea ese concepto tan complicado de población, que es una cosa pero impresionantemente móvil y complicada. ¿Qué podríamos señalar sobre esos asuntos y cosas que veamos alternas o no con relación a todo esto a partir de lo que venimos comentando? Bueno, yo pensaría que en ese sentido, como en esa dinámica que se dio del reconocimiento, ese reconocimiento llevó a generar espacios de participación, digamos espacios que se generaron no solo desde el orden estatal, porque un caso en concreto, la Mesa Permanente de Concertación Indígena, digamos, no fue una concesión que se dio por parte ni del Estado ni del gobierno a los indígenas,
fue un proceso de resistencia casi 6 años después de emitida la Constitución, en donde se establecía una serie de derechos, pero que esos derechos no se hacían tangibles ni se materializaban. Entonces los pueblos indígenas tuvieron nuevamente que ir a los procesos de resistencia y de lucha que siempre, digamos, los han marcado en su devenir. Eso lo que establece es que se ganan unos espacios de participación, pero un poco frente a lo que tú anotas. Esos espacios de participación también establecen y van generando unas lógicas de relación y de relación de poder entre los actores y los agentes que allí se establecen. Y esa lógica de relación está mediada un poco por los marcos normativos que se dan para esos mismos espacios. Y lo que se puede y lo que no se puede discutir, lo que se logra y lo que no se puede lograr allí. Y parte como de las consecuencias que esto genera es que los logros o los alcances que en estos espacios de participación se pueden llevar se traducen muchas veces a la vida real y cotidiana de las personas que están en una comunidad o en una región, sin que esa persona de la comunidad o de la región realmente haya participado de ese proceso de transformación. Y eso es tal vez lo más complejo y lo complicado en este proceso de reconfiguración de actores sociales que hay a partir como del reconocimiento de la diversidad, de este reconocimiento de las pluralidades políticas y también de pensamiento. Y en esos espacios también se evidencia algo que es muy interesante y es como esa diferencia también incluso dentro de esos mismos agentes o actores. Entonces, por supuesto, es diferente la injerencia que tienen los pueblos andinos indígenas a la injerencia que pueden tener los pueblos amazónicos, porque además los pueblos amazónicos tienen otros conceptos muy diferentes de existencia, incluso de relación de Estado. Para ellos no pesa como le pesa a los andinos, digamos, la colonia. Entonces, de esa manera también hace muy complejos, digamos, esos escenarios de participación. No son escenarios que se puedan ni entrar a ver de una sola manera, sino que hay que tener realmente amplitud para poder comprender lo que allí se juega, tanto al interior como en la relación con Estado y gobierno para plantear políticas públicas. Sí, creo que en el tema de las personas de los sectores LGBT, porque ni siquiera podemos hablar de una comunidad, porque generalmente se habla que una comunidad, todo el mundo se conoce y como que hay un tipo de relaciones, ¿sí? Y es que también está mediado el tema del el derecho a la intimidad. O sea, una persona dentro de sus prácticas sexuales no necesariamente tiene que como pertenecer a un grupo, luchar por un grupo, reconocer el tema de los derechos, ¿sí? Porque en este caso, como para algunas personas puede ser obvio o estar escrito en su cuerpo, ¿sí? Y expresarlo externamente, una persona perfectamente puede decir, no me interesa ser visibilizado como el grupo poblacional, ¿sí? Bueno, hay como eso, las luchas sociales han estado ahí como de la mano con este tema de los reconocimientos y de las jurisprudencias que se han ganado como poco a poco, pero ha sido como un trabajo también de casos en los cuales se ha reconocido como algo específico por alguna situación desde el tema de los derechos. Entonces hay como esa línea de que se ha ganado derechos sí para todos, pero también por otro lado los movimientos sociales aquí en el Distrito Capital, que fue como la primera ciudad que tuvo esta política pública, ha ido como aumentando y se ha ido como explayando en las diferentes ciudades, y también ahorita pues vamos a hablar un poco también de esos retos que hay en los pueblos, donde todavía como este tema ni siquiera es posible hablarlo, ¿no? Yo no sé, bueno, yo creo que hoy existe una conciencia colectiva en el sentido de que las identidades múltiples no tienen por qué sucumbir, ¿sí?, ante el énfasis por una
humanidad común. En el caso de la región, de América Latina, el mito de la democracia racial que amparaba a nuestra región, que pregonaban nuestras élites y con esa denominación de que éramos mestizos, entonces en Colombia solo hay colombianos, en Venezuela solo hay venezolanos, en Perú solo hay peruanos, y que invisibilizaba a toda nuestra diversidad, digamos, como señalábamos, ha cedido, digamos. Tenemos en nuestros catálogos constitucionales de reconocimiento de estados laicos, digamos, que han favorecido la posibilidad de que otro tipo de diversidad y diferencia también, por ejemplo, en el ámbito religioso y las concesiones que en ellos se amparan, puedan tener un espacio. Si bien es cierto, hemos dado esos saltos importantes, los desafíos están aún latentes. Lorena hacía referencia al tema de la concesión de familia, por ejemplo. Quizás hace unos pocos años nos sentíamos todos como muy cómodos en la región, pensábamos que estos eran temas ya superados, entonces los avances de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos, etcétera, resulta que pronto nos encontramos con toda una ola a nivel global que amparado en unas valoraciones de lo denominada ideología de género, ataca, ¿sí? Y confronta estos avances o estos saltos que creíamos que ya habíamos dado. Entonces el concepto de familia viene a reivindicar la familia del pasado, que creíamos que ya no existía porque en nuestros nuevos desarrollos sociales ya había un entendimiento de que sí, la familia podía ser diversa, que existen diversidades familiares. Hoy no es tan pacífico, si se quiere, el debate en torno a esos temas. De manera que lo que diría un poco es que si bien hemos dado pasos muy importantes, si bien hoy no tenemos legislaciones como la que tuvimos en Colombia, que de manera expresa se refería o denominaba a los indígenas como salvajes, y que existe toda esta solidaridad y este reconocimiento de los pueblos indígenas que da lugar a que se expresen en su identidad y que eso lleve al ámbito de exigir el lugar que les corresponde en la sociedad, igual que los afrodescendientes, igual que las personas LGTBI, etc. Y entonces el derecho a la participación se coloque sobre la mesa en todas sus dimensiones. La verdad es que no podemos bajar la guardia y seguir trabajando, seguir tejiendo encuentros de todas estas diversidades. Por eso este tipo de diálogo, de reflexiones, me parece muy, muy pertinente, porque es la oportunidad de convocar a la sociedad en su conjunto a que sigamos debatiendo en torno a estos aspectos para que se materialicen y que esa regresividad que se está generando en algunos ámbitos de derecho pues no tenga lugar, y que podamos profundizar otros ámbitos como por ejemplo el de la participación, entender la participación en toda su dimensión como la posibilidad de que todos podamos tener igualdad de acceso, igualdad de oportunidades. Creo que tenemos muchos espacios, digamos, para seguir creciendo, para seguir construyendo, pero teniendo la vista puesta en estos desafíos seguramente. Sí, cuando hablamos de reconocimiento, sobre todo el reconocimiento formal, jurídico, etc., hay una expectativa de que eso va a filtrar a través de todo el cuerpo social o político de un país, de una nación, y que debería entonces manifestarse o expresarse en
la presencia de todos nuestros grupos en los diferentes espacios de participación y de toma de decisiones. Sin embargo, cuando empieza a mirar quién participa y en qué, ahí empezamos a ver cómo se pueden reproducir las desigualdades. Y uno tiene que preguntarse dónde participan y quién va a estar participando, porque en algunos espacios se van a invitar a las mujeres y no a los afrodescendientes, o invitan a los indígenas y no viene la comunidad LGBT. O sea, realmente hay muchas formas de discriminación que se van a estar reproduciendo. Así que, ¿dónde participamos y cuándo participamos? A veces participamos a nivel más sencillo de participación, de información, en las consultas, pero en las tomas de decisiones están nuestras comunidades, sobre todo las vulnerables, participando. Ahí empezamos a ver unas grandes ausencias. También, yo creo que la pregunta principal cuando habla de participación es ¿quién me está invitando a participar? En gran medida es producto de las luchas. No es que una mañana se levantaron los líderes políticos, no, vamos a ser inclusivos, tenemos que traer los indígenas, los afro, etcétera, a participar. Eso no ocurre. Ese no es el procedimiento, es el resultado de muchas luchas que se tienen que mantener para mantener esas puertas abiertas. O sea, al momento que nosotros nos sentimos tranquilos y confiados en que logramos esta ley y nos vamos a nuestra vida cotidiana, realmente eso se va a convertir en ley muerta. Nuestra constitución, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, la constitución establecía desde 1952, prohibía la discriminación por raza y color. Inclusive cuando se aprobó en Puerto Rico era legal la discriminación racial en Estados Unidos. Pero en Puerto Rico sí hubo. Pero todavía el día de hoy no existe un organismo oficial que combata la discriminación racial. E inclusive los fundamentos jurídicos son muy pocos. O sea que realmente requiere unas grandes luchas para mantener esos logros y esos logros de las comunidades. Por eso también tenemos que preguntarnos quién invita a participar. Un poco cambiar esa lógica de quién está invitando. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de participar. También eso vamos a ver los muchos techos de cristal que se van construyendo en el camino, donde tú puedes participar hasta cierto punto. Inclusive sectores que pensábamos que ya habían superado y habían roto con todos los techos de cristal, empezamos a ver con casos y situaciones que nos dicen que no estaba, todavía habían construido otro techo de cristal más alto. Yo creo que el caso que está en las noticias ahora a nivel mundial sobre los abusos sexuales en Hollywood, donde las mujeres más famosas del mundo, de repente nos enteramos que han sido víctimas de abusos sexuales. Así que eso fue un techo de cristal que se construyó. Y un poco empezar a mirar los múltiples techos de cristal que existen, que son límites a la participación. Y es como nos permiten llegar, pero hasta cierto punto. Y entonces es parte, ¿no?, de esa mirada a los reconocimientos y cómo hacemos una realidad ese reconocimiento formal, que ya nuestros países, la inmensa mayoría, se han movido a un reconocimiento oficial formal. En el caso de Colombia, que ha suscrito tantos convenios internacionales, pero vamos a hacerlo valer. No se queden simplemente en papeles, vamos a hacerlo valer. Lo que estaban comentando, estaba recordando sobre el caso de los matrimonios egalitarios, que es como que estamos defendiendo, para defender un derecho de un sector que se queda afuera, una relación que para muchos de nosotros era muy conservadora. Pero hemos tenido que tomar la defensa del matrimonio tradicional para poder adelantar un derecho. Y este es uno de los casos más interesantes que obliga a uno a mirar cómo algunos grupos se quedan rezagados y cómo la lucha va a requerir tomar múltiples objetivos, ¿no? Como en este caso fue el matrimonio egalitario, para entender la diversidad de las familias y las construcciones y que formalmente se reconozcan esas diversidades de familias. Que no solamente el matrimonio, es el derecho a adoptar y todo tipo de cuáles son los derechos que se emergen a raíz de los matrimonios. Así que todas estas diversidades de derechos, reconocimientos, ahí siempre vamos a estar encontrando unos techos de llegamos hasta cierto punto. Y es parte de identificarlo, y como hablábamos en los últimos días, cómo empezamos a romper todos estos techos, parte del reto que tenemos por delante. Yo quisiera hablar un poco, retomando el tema de la famosa ideología de género.
Y además estoy segura que tú se lo preguntas a cada persona y cada persona te va a responder algo diferente, porque creo que ni siquiera hay como una unificación en el tema del discurso. O sea, realmente esta ideología de género se ha montado como una estrategia, ¿sí? Que aquí ha tumbado hasta ministros de educación, ha promovido violencias, ha estado inmersa en el tema de los acuerdos de paz y estuvo también inclusive en lo que la gente opinaba para decir sí o no en el tema de... ¿sí? Plebiscito. Entonces, en el plebiscito. Entonces, como esto no, o sea, esto no es un conflicto religioso. Creo que estamos en el lugar diferente. Esto es la utilización política de la religión, ¿sí? Para movilizar recursos, para crear unas estrategias comunicativas y de frente retroceder en este tema de los derechos a un grupo poblacional en nombre de otros, ¿no? Era eso. Sí. Y en general, por ejemplo, me ha sorprendido lo de ideología de género, sobre todo cuando, por ejemplo, en grandes desarrollos de las... Hay una reconfiguración en el campo de las ciencias conjeturales, de las ciencias sociales, que se lograron con las lecturas de eso que la ideología de género, que ideología no tiene nada, o sea, volver a leer desde otro lugar. Y una reconfiguración que toca las ciencias por todos lados, o sea, no fue una cosa así de que a alguien se le ocurrió protestar, no, es que hasta las matrices de aprendizaje y de lectura que tenemos colocan como otros lugares. Y en esos puntos de esos otros lugares igualmente están, me parece que unos ejes fundamentales, que unos son lo que se configura como las lógicas de justicia, y justicia en diversos niveles. Se trata de prácticas de justicia no solamente articuladas al hacer estatal, sino aún más allá de ese hacer estatal. Justicias que tienen que ver igualmente con las lógicas de la interacción social, de los órdenes de reconocimiento social y el aceptar la posibilidad de reconocimiento, ya no solamente en términos de te conozco y te veo y ahora te acepto, sino de materialidades específicas, de campos que se cerraron y que requieren ser abiertos o reabiertos con ocasión de... Entonces, ¿cómo nos jugamos ese asunto de la justicia? Y un punto fundamental, que es ese asunto de que la justicia se administra, de que la justicia también repara, que la justicia se abre, y hay unos elementos en donde esa justicia se concreta en acciones específicas que tienen que ver con lógicas de Estado, o sea, con lógicas de que la manera de no solamente nominar, sino la manera de hacer implica necesariamente otras prácticas, implica volcarse sobre otros lugares en donde los accesos, los techos de verdad se tienen que romper y aún las modalidades se tienen que transformar y que siguen siendo lugares intocados, carreras administrativas específicas, estructuras de servicios que siguen con las mismas lógicas, aún con la pretensión de incluir, pero incluir con unas lógicas que siguen reordenando las formas de exclusión de alguna manera. Hay maneras de incluir, hay lógicas de inclusión exclusiva, o sea, de incluir para poder colocar fuera, que ese es un elemento complicado e interesante y que nos toca en nuestro caso fundamentalmente porque tiene que ver con las formas de administrar, que no es nada neutral, que no es simplemente un asunto de asignar recursos económicos, ni solamente el asunto de construir proyectos o programas, que también son líneas programáticas, sino que tiene que ver con las formas mismas de agenciar y de participación, aún de diseños organizacionales y cosas de estas. No sé qué experiencias hemos tenido sobre eso, y sobre todo en el público al que nos estamos hablando. Bueno, respecto a los espacios que tú hablas de reactivar, hay espacios, por ejemplo, en el caso de lo de diversidad sexual que nunca han sido abiertos, ¿sí?
el tema por ejemplo, de la movilidad. Hay personas en el barrio Santa Fe, en la localidad de acá, de Mártires, en la zona de alto impacto, en donde hay mujeres trans que definitivamente prefieren no coger nunca un Transmilenio, sino que prefieren estar ahí o caminar en la zona o nunca se mueven de la zona, precisamente por ese miedo a que las observen, precisamente por ese miedo a que las agredan, a que las violenten física o verbalmente. Entonces estamos hablando de temas que nunca se han tocado ni nunca se han hablado. El tema de los derechos laborales, ¿sí? Cuando hemos visto una persona transexual en un puesto, digamos, de mando o un puesto de reconocimiento. Creo que ha existido una mujer transexual ahí en ese lugar. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, hay lugares donde creo que no hemos ni siquiera analizado como la perspectiva de qué pasa con estas poblaciones en ciertos lugares diferentes a los tradicionales que pensamos que es, por ejemplo, la zona de las peluquerías y la zona de la prostitución. Y bueno, en un contexto, si uno quiere mirar mucho más amplio, pues estas visiones son las que alimentan hoy muchas expresiones o proyectos políticos gracias al poder, digamos. Recordemos Brasil, donde de manera nada transparente una mujer que está en ejercicio del poder, Dilma Rousseff, es retirada, es apartada del poder por una mayoría evidentemente de hombres, una expresión muy machista, y llega a la presidencia de Brasil un hombre que decide integrar su gabinete solo con hombres y blancos, en un país donde el 51% de la población es afrodescendiente, y además, por supuesto, las mujeres son más del 50% de la población. Un mensaje que además me parece sumamente retador, ¿sí? Pero si lo miramos en un contexto, por ejemplo, regional o más global, vemos que no son casos aislados. Ahorita en Chile va seguramente el nuevo presidente que va a ser elegido, va a llegar, entre otras cosas, parte de su consigna tiene que ver con reversar derechos que se le han reconocido a las mujeres, por ejemplo, el derecho, las legislaciones recientes en materia del derecho al aborto en circunstancias especiales, ¿sí? Entonces, estas políticas, digamos, de negación de la diversidad, de negación de la diferencia, hoy ya están en el centro incluso de las campañas electorales, y están siendo capitalizadas y están teniendo resultados importantes en las elecciones. En Colombia no está ajena a este tipo de debate, de manera que el asunto está en visión todavía. Sí, la justicia no podemos limitarla simplemente al análisis de los documentos y las leyes o las constituciones, porque en muchas ocasiones la ley es el problema. En muchas ocasiones la ley es el problema y es como la derogamos. Pero también una vez se aprueba una nueva legislación, como la hacemos efectiva. Está lo que muchos plantean son reparaciones, ¿no? Cómo se reparan a las víctimas. Y hay muchas formas de hacerlo, y aquí se ha hecho un gran ejercicio de un intento de reparación. Pero la inclusión es una forma de reparación a través de políticas públicas, a través de la gerencia inclusiva. Lo que trae la compañera es cómo le garantizamos, sobre todo los sectores vulnerables, a que puedan vivir libres de violencia porque son homosexuales o son afrodescendientes o indígenas o mujeres. Lo que ella estaba narrando, la literatura en Puerto Rico lo ha documentado fehacientemente, de que la comunidad LGBT en Puerto Rico vive
con el miedo de ser víctima de violencia en lugares públicos. Y eso lo encontramos en muchos estudios que validan ese hallazgo. Inclusive hubo otro trabajo donde se entrevistaron sobre qué eran los sectores indeseables. Y yo siempre digo a mis estudiantes, miren con mucho cautela ese listado, porque en las entrevistas y respectivamente del nivel educativo de las personas, etc., siempre el número 1 estaban los homosexuales y lesbianas. El número 15 estaban los narcotraficantes. Y yo, realmente nosotros preferimos tener un narcotraficante vecino a un homosexual o un inmigrante. Y un momento son los prejuicios, ¿no? Sí. Que también se manifiestan en la estructura gubernamental. Por lo menos en mi país no hay ningún organismo oficial de lucha contra la homofobia. Y de todos los grupos que se identifican, el más vulnerable, el más víctima de violencia es ese. Sin embargo, no hay un organismo público que oficialmente tenga esa función. Inclusive las leyes no se aplican plenamente. O sea, se supone que se informe cuando hay crímenes que están orientados, están influenciados por la orientación sexual e identidad de género de la víctima. Se supone que la policía lo informa. Pero si el policía no está entrenado para hacerlo, no lo va a hacer. Y los fiscales tampoco. Así que tal parece que no hay casos de violencia por orientación sexual e identidad de género, pues es que nunca se reporta. Igualmente pasa la violencia racial, no se informa. Y tal parece que somos un paraíso racial cuando empieza a mirar en detalle muchos incidentes, hay una motivación de discrimen racista. Así que la violencia es parte, ¿no? Parte de este proceso de exclusión, y la justicia tiene que empezar también a mirar las políticas públicas incluyentes y también la gerencia inclusiva, porque nuestra administración pública debe reflejar la diversidad del país. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en la administración pública en todos los países, que no refleja y realmente no tiene la sensibilidad y reconocimiento para poder manejar o gerenciar una sociedad que es diversa y cambiante, porque estamos cambiando constantemente. Así que realmente hacer una realidad de la justicia en toda esta complejidad es el gran reto que tenemos. En el caso de las escuelas de asuntos públicos, nosotros, por ejemplo, como parte del proceso de acreditación, entendemos que eso es un objetivo medular de toda escuela de asuntos públicos, que tiene que preparar a sus egresados para ser administradores o analistas y que entiendan la diversidad de su sociedad y cómo eso está cambiando. Porque es la única forma que podemos empezar a garantizar de que estos objetivos de inclusión se realicen. Bueno, el elemento de la justicia entre los pueblos indígenas ha sido una acción central, en términos de que ese ha sido como uno de los puntos importantes para establecer el reconocimiento de tanto la autodeterminación como pueblos, su autonomía y la administración dentro de unos espacios y unos ámbitos específicamente territoriales. Digamos, el logro que se dio en la Constitución del 91 al reconocer la Jurisdicción Especial Indígena, que es un espacio específico de justicia y de una justicia diferente, digamos, a la homogeneizada por el sistema nacional, les permitió y les ha permitido como plantearse desde allí, desde ese tema de la justicia, no solo unas discusiones en torno a lo que significaría la tipificación o no de conductas bien o mal determinadas dentro de su sociedad, sino incluso a poder empezar a discutir temas mucho más profundos de la relación que pueden tener los no indígenas dentro de sus territorios con esas conductas, ¿sí? Y entonces un caso así súper emblemático es el de Feliciano Valencia, ¿no? O sea, Feliciano cumple unas acciones en relación con su propia jurisdicción especial indígena que va más allá de lo indígena y es el de retener a un militar, ¿cierto? Que contraviene como los órdenes que están establecidos allí dentro de
su territorio, pero posteriormente la justicia ordinaria termina él, digamos, estableciéndole y tipificándole una conducta en contravía de la norma nacional. Y aquí comienzan unos debates importantes, por eso yo pienso que ese elemento de la justicia, no solo en términos de la aplicación de la norma, sino de la concepción de lo que hace para determinada población o pueblo una diferencia y además poder determinar realmente ahí la diversidad de pensamiento y de estructura social que le puede dar digamos, a esa comunidad. Pienso que es un eje central y fundamental. Bien, bueno, tenemos una palabra de cierre de cada uno de nosotros para esta jornada de diálogo interesante, la cosa. Y agradecerles, por supuesto, a todas y a todos su presencia y su palabra en este espacio. Si quieren. Yo pienso que la palabra es el reto. O sea, el futuro es un futuro de un desafío importante para todos, desde esos aspectos, desde el aspecto de reconocer la diversidad de nosotros, la diversidad de pensamiento, el reto de participar, porque no es tan sencillo el elemento de participar ni de la participación, y en esa medida lograr unos niveles de justicia, digamos, que sería como para iniciar. En primer lugar, agradezco la invitación a la Universidad Nacional de Colombia y a los colegas de EMPAE. Esto debe ser una invitación a reproducir esto en todos nuestros programas para poder realmente realizar la misión de los programas de estudios públicos en América Latina, de que realmente empecemos a preparar personas con la conciencia, el compromiso, la sensibilidad de reconocer la diversidad por tratar de transformarla. Así que para hacernos sociedades inclusivas, estas conversaciones son fundamentales para empezar a conocer y entender la complejidad del fenómeno, pero transformar ese reto en una gran oportunidad. Para nosotros en las universidades esta es una gran oportunidad de participar y ser actores en este proceso de cambio. Yo creo que es una oportunidad también para invitar ante la audiencia a asumir el tema de la diversidad y la diferencia como en toda su dimensión, entender que estamos en una sociedad cada vez más interdependiente y que la paz y la seguridad internacionales tienen en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia un aspecto central, incluso en ámbitos como el del cambio climático, que tiene también implicaciones importantes en materia de seguridad nacional y de seguridad a nivel global. Entonces, este carácter interdependiente de nuestras sociedades nos invita a considerar que el asunto no es, digamos, la realidad del otro, del diferente, de una u otra manera nos toca a todos. Bueno, creo que a través de todos estos ejercicios me parece importante que sigamos como propiciando el desarrollo de las potencialidades que tenemos como seres humanos, y es desde el lugar de alcanzar la felicidad. Creo que en la medida en que nosotros como seres humanos podamos alcanzar esta felicidad de nuestra condición de individuos, de miembros de una familia, de un entorno social, podemos hacer una sociedad más justa y equitativa para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estas palabras, por este espacio, hago el énfasis sobre todo por la manera como hemos tocado los temas, entendiendo en el caso nuestro de la Universidad y de EMPAE que una formación que se orienta al servicio público es una formación que en puntos fuertes va más allá de pensar de que gestión es aplicación de leyes, de pensar de que administración es simplemente racionalizaciones de gasto y cosas de estas, o de pensar o de plantearse igualmente que deben existir lógicas de inclusión que no toquen,
de alguna manera los resortes de las prácticas cotidianas. Y además de las prácticas cotidianas, de unos proyectos de formación mucho más amplios en términos de las sensibilidades de construcción sobre el asunto de qué es lo público y de cómo eso público se configura como diversidad, mucho más del discurso que sostienen los mismos planteamientos burocráticos en momentos de sus planes, en sus programas, en sus proyectos, sino que los procesos de formación requieren un contacto más abierto con las comunidades. En el hecho que igualmente las comunidades no pueden entenderse fuera de las dinámicas de la gestión estatal. Es decir, en el marco mismos del Estado es necesario generar los espacios de unos órdenes de reconocimiento que admitan y configuren y produzcan y profundicen esa diferenciación. O sea, en ocasiones se coloca ya las diferencias sociales allá afuera, pero no dentro de las prácticas cotidianas de esta entidad, y eso sí es bien complicado. Bueno, muy amable.